Buenas noches, empezamos en un momento. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a dar 2 minutitos para ver si alguien más se integra y empezamos. Ok, vamos a empezar. Les voy a dar la presentación. Muy bien, bueno, buenas noches. Soy la maestra Leticia Arjona Bud. Bienvenidos al módulo 13, variación de procesos sociales. Este es el espacio abierto para el aprendizaje, el primer espacio abierto de la semana número 1. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a organizar en este módulo número 13. El propósito de estos espacios abiertos, permítanme un segundo. Ok, el propósito de estos espacios abiertos es buscar resolver las principales dudas de ustedes sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y obviamente del módulo 13. Guiarlos en las dudas y cuestionamientos generados en el módulo para esta semana y para las semanas siguientes, conocer la plataforma, abordar las actividades integradoras con dudas e indicaciones y abordar las dudas y comentarios del estudiante en el torno al tema de la semana, las actividades integradoras, el proyecto integrador, los recursos de la plataforma y retomar las dudas que se generan en los foros, correo electrónico o mensaje en la plataforma. Miren, para empezar, les voy a platicar un poquito de cómo trabajamos, ¿sí? Generalmente en la primera semana, obviamente es la presentación, ustedes empiezan a conocer el módulo y todo eso. Entonces, las sesiones de espacios abiertos se dividen en dos partes. La primera, que es el día de hoy, miércoles, donde platicamos generalidades de las actividades. Las recomendaciones que yo les hago, los puntos que se tienen que tomar en cuenta, este, cómo, cómo evaluamos justamente todos estos procesos, cómo trabajamos, cómo nos podemos poner de acuerdo, vaya, para que ustedes hagan un excelente módulo, entonces, y una excelente semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, los miércoles yo les platico, si hay alguna duda, obviamente, si ustedes ya revisaron las actividades de esta semana, estamos abiertas para esa parte, retomo un poco de las dudas que hay en la semana para estar trabajando y viernes, ahora sí que nos enfocamos directamente a dudas y manejos de algunos programas. Generalmente los viernes
si hay alguna duda en alguna actividad, pues ahí la aterrizamos, o si hay alguna duda cómo manejar el programa, bueno, les adelanto un poquito, se maneja mucho lo que es el programa Excel, entonces, o la hoja de cálculo. Entonces, al ratito ya vamos a ver recomendaciones y todo eso. El viernes nos ayudaría para eso, ¿no? Entonces, es esa forma se nos ha facilitado mucho trabajar y creo que es importante abonarlo de esa forma. Entonces, bueno, vamos a ahora sí a retomar la presentación. Muy bien. Bueno, me presento. Yo ya me había presentado en la plataforma. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Wood. Estaremos trabajando en este módulo 13. Este módulo 13 lo he venido trabajando desde hace bastante tiempo. Prepa en línea ya va a cumplir 10 años y hemos estado junto con ellos desde un principio. Aparte del módulo 13, he trabajado en propedéutico, he trabajado en el 23, en el 22, he trabajado en el 8, en varios módulos, pero en sí, en este módulo 13 ya llevo un año y medio más o menos, un poco más, trabajando en este módulo 13 y es uno de mis favoritos. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Si ustedes ya pudieron revisar los recursos o la plataforma, se pudieron haber dado cuenta que son matemáticas, bueno, se puede decir que son matemáticas, ¿no? Son matemáticas, pero aplicadas directamente a nuestra vida cotidiana. Estas matemáticas no tenemos por qué asustarnos porque de repente efectivamente las matemáticas tenemos un cierto rechazo, una cierta como barrera, porque nada más vemos números y a veces no los entendemos. Entonces, justamente, como el nombre lo dice, variación de procesos sociales, nos ayuda a revisar, por ejemplo, parámetros que estamos muy acostumbrados a trabajar, pero no sabemos cómo hacerlos. Ahorita vamos a ver los temas en general. Así que no deben de tener miedo, la verdad, estas matemáticas son muy sencillas, muy fácil de digerir y no son nada complicadas, pero más que eso son aplicadas directamente a nuestra vida cotidiana. Les informo que normalmente yo me encuentro conectada de 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde, de lunes a viernes, aunque bueno, como ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, constantemente revisamos los mensajes durante el día y solamente el fin de semana tenemos una conexión un poco irregular, sí nos seguimos conectando, pero para que sepan, por ejemplo, si el viernes ustedes ponen una duda a la 1, 2 de la tarde, pues a veces es complicado que les pueda contestar o aclarar esa duda. Sí, no crean que no les quiero contestar, sino que ya obviamente ya no estamos en plataforma y demás, entonces pues va a ser un poco más complicado. Les invito a realizar las actividades lo más pronto posible. Si bien efectivamente tenemos la sesión el miércoles, que siempre nosotros nos hemos quejado de esa parte, porque a mí me gustaría como asesor tenerle el lunes. ¿Para qué? Para que revisemos juntos todo lo que tenemos que hacer, tengamos tiempo para estructurar el contenido, para revisarlo, pero bueno, nos toca trabajar permítanme, nos toca trabajar miércoles y viernes. Entonces, adaptándonos con esa parte, pues bueno, obviamente, pues tenemos que trabajar en eso y bueno, revisar. Yo lo que les invito para hacer un poco más fácil y más, digamos, provechosa esta sesión, es que ustedes entre lunes y martes revisen recursos, revisen la actividad y si tienen una duda, pues obviamente aquí vamos a estar para aterrizarla y para aclararle todas sus dudas en cuanto a procesos, en cuanto a material, en cuanto a contenido, ¿sale? Les deseo lo mayor éxito en este módulo. Los invito a explorar todos los recursos para que obtengan los mayores beneficios del aprendizaje. En verdad, los recursos que nos está ofreciendo Prepa en línea, sobre todo en este módulo, como yo lo reviso, pues,
son recursos bastante ricos, bastante extensos que no necesitamos más. ¿Sí? Ellos nos van a decir cómo movernos, dónde movernos, nos van a dar fórmulas, nos van a dar procesos. Entonces, créanme que es bastante rico y bastante productivo este módulo y todos los recursos que nos ofrecen en la prepa en línea. Ok, vamos a aterrizar ya directamente en el módulo. El módulo consta solamente de 2 unidades. La primera unidad, que se denomina variación poblacional, impacto en la vida cotidiana y dinámica de la población, es una unidad donde nosotros vamos a hacer proyecciones. Vamos a hacer proyecciones, por ejemplo, de una escuela que hay estudiantes donde vienen foráneos y hay estudiantes de aquí de locales y ustedes tienen que hacer una proyección para ver cuántos estudiantes habrá en determinado tiempo. O si ya revisaron la actividad 1 y la actividad 2 por ahí que hay, también es como, ¿sabes qué? Tengo un estado donde yo voy a revisar cómo va a ir la dinámica de la población, cómo va a ir subiendo, para que o yo vaya de vacaciones o vea si es mi estado, cómo he estado subiendo, porque a lo mejor se necesitan trabajos o hacer alguna canalización en esa parte. Otra aplicación que podríamos hacerlo, por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo la pandemia, gracias a las, estas especificaciones de dinámica de población, nosotros podíamos predecir cómo se iba a comportar la pandemia en un determinado tiempo. Entonces, bueno, la unidad 1 la vamos a llevar en la primera semana y en la semana número 2, compartida con la unidad 2. En la semana 2 y en la semana 3 vamos a ver la unidad 2 denominada ahorro, crédito e inversión. Y como su nombre lo dice, o sea, creo que aquí ya es más sencillo entender esta parte. Vamos a hacer proyecciones donde nosotros tengamos una inversión, un gasto, identifiquemos cómo podemos hacer un ahorro, cómo podemos comprar un mejor producto, dónde va a ser la mejor opción, cuántas veces nosotros hemos comprado con una tarjeta de crédito, por ejemplo, y me dicen, no, pero pues son pagos pequeños, pero con un interés. Entonces, nos vamos a proyectar con todo eso, o sea, si es verdad, todo lo que nos dicen y leer siempre como las letras pequeñas para saber que efectivamente nuestra inversión no es un gasto, ya lo estaremos viendo, ¿no? Vamos a llevar una actividad en la semana 2 y actividades en la semana 3. En la semana 4 ya es la integración de todos los saberes que aprendimos. Por lo tanto, vamos a trabajar con la unidad 1 y con la unidad 2. Vamos a hacer solamente un proyecto integrador y vamos a hacer un foro de integración. Estas actividades que les mencioné tienen una calificación cuantitativa. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación? Esta evaluación eh, lo revisaremos en estas actividades directamente del curso. Estamos trabajando sobre 100 puntos, en el cual la semana 1, 2 y 3 tienen las actividades de 7 puntos cada una y 5 puntos en habilidades socioemocionales, que generalmente son cuestionarios. En la semana número 4 es la semana más nutrida en calificación, donde está el proyecto integrador con 30 puntos, el foro de integración con 8 puntos y una autoevaluación con 5 puntos. El proyecto integrador, a pesar de ser 30 puntos, si nosotros nos desenvolvemos adecuadamente en las actividades de las semanas, el producto integrador va a ser sumamente sencillo, porque hay 2, 3 actividades que en verdad son muy laboriosas, pero si entendemos como la razón de ser, por ejemplo, de una tabla de amortización o de una proyección, va a ser muy sencillo el producto integrador. Entonces, y si toman en cuenta las pequeñas recomendaciones que les damos, creo que van a tener un muy buen desempeño de este módulo. La actividad en la plataforma también es un 5%. ¿Qué es la actividad en la plataforma? Si bien los foros, por ejemplo, el foro Aprendiendo no tiene una calificación,
Ustedes deben de ingresar al foro, deben de contestar la pregunta detonadora, deben de identificar los recursos, deben de leer los recursos, deben de participar directamente, si alguien les pregunta en el foro, también en el foro o en estas sesiones. Entonces, poco a poco, con toda esta parte, van armando esta actividad en la plataforma. Aquí, si tuviéramos todas las actividades al 100, a la perfección, tuviéramos 100 puntos. Sin embargo, yo les soy sincera, las matemáticas y los programas que de repente manejamos, pues podemos tener unos pequeños errores y no conseguir el 100. Puede ser que nos equivoquemos en una fórmula, por ejemplo, nos equivoquemos en un cálculo, tengamos alguna falta de ortografía o se nos olvide incluir alguna referencia. Entonces, todos esos aspectos pues van abonando a tener una calificación un poco más baja. Entonces, en esa parte, por ejemplo, si ustedes suman el puntaje y dicen, oye, es que yo estuve trabajando y yo, no es justo que por un error en el cálculo, pues se me hayan bajado 4 o 5 puntos o por unas faltas de ortografía también. Entonces, por eso justamente también se abrieron estos espacios abiertos. Estos espacios abiertos tienen un puntaje de 10 puntos a lo largo del módulo, donde en cada sesión ustedes van a contar con 1.5, creo que puntos generales durante todo el bloque, ¿no? O sea, si entran a 3, pues ya tendremos como 4 o 5 puntos y si participan, obviamente. Si tenemos, si entran pues a todos las sesiones, que yo sé que es difícil, pues ya tendríamos los 10 puntos adicionales. Entonces son muy buenos porque en verdad, o sea, es muy difícil que logremos tener la calificación perfecta por estos pequeños detalles, no imposible. Y más a mí me gusta como recomendarles ciertas cosas que ahorita lo vamos a ver, pero creo que esta es una excelente opción de los espacios abiertos para que ustedes refuercen un poquito y estén un poco más confiados a que no se me estresen mucho y que se vayan más ligeramente y puedan obtener una calificación mucho mejor a lo largo de este módulo número 13. ¿Sale? Muy bien, bueno, vamos a empezar. No sé si tengan alguna duda. Podemos, antes de empezar las actividades, a mí me gusta preguntarles si tienen alguna duda. Podemos utilizar el chat, este, o podemos, efectivamente, 125 por 8. Muchas gracias. Es de la calificación que se tiene de los espacios abiertos. Efectivamente, Osbel. Muchas gracias por la aportación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, lo podemos por mensaje a la llamada o pueden levantar su mano y les doy la voz o nos vamos directamente ya a las actividades, como ustedes quieran. ¿Sí? Ok. Jacqueline me dice que no tiene ninguna duda. Sin duda, asesora. Ok. Déjenle subo un poco el volumen porque creo que está un poquito bajo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces nos vamos directamente ya a las actividades. Y bueno, yo les comenté que a mí me gusta la situación de darles recomendaciones, ¿sí? Bueno, la primera recomendación antes de ingresar directamente a las actividades fue que ustedes deberían de hacer una encuesta para definir el horario de estas sesiones. Entonces, tenemos de aquí al domingo para que ustedes hagan
este pequeño cuestionario. A mí me sale diferente que ustedes. Si se fijan ahorita, por ejemplo, nada más van 14 personas que contestan y la mayoría, hasta ahorita he decidido que de las 7 a las 9 de la noche, el horario del día de hoy miércoles, y el viernes está entre varios también horarios, entre ganando también, aunque va el promedio más o menos, pero van ganando también el horario de esta hora. Yo sé que hay algunos que no pueden asistir, pero bueno, trataremos de que lo que la mayoría pueda, nos ajustaremos ese horario. Esa es como la primera recomendación. La segunda recomendación, bueno, estamos ahorita en la plataforma y el foro Aprendiendo es un foro de interacción donde semana con semana yo les hago una pregunta detonadora y ustedes me ayudan a contestarla. Este foro generalmente no tiene mucha participación, pero yo les recomiendo que sí participen con la pregunta detonadora o si tienen directamente alguna duda. Aquí yo les comparto algunas recomendaciones y también aquí ustedes si pueden preguntar, se pueden preguntar directamente en aquí en la plataforma si tienen alguna duda de algún uso de algún recurso o de alguna situación. Entonces, aunque no tenga calificación de ponderación para calificarlo con número, sí es necesario que ingresen, por favor, para estar revisando pues todos esos aspectos, ¿no? Eh, pues bueno, también otra de las partes que es muy importante, la actividad socioemocional, porque acuérdense que también tienen un puntaje de 5 puntos y cuestionario socioemocional y el cuestionario de permanencia estudiantil en prepa en línea. Hay que contestarlo porque semana con semana nos están también poniendo algunos otros cuestionarios y demás que van a ir abriendo la siguiente semana, ¿sí? Entonces sí les encargamos mucho eso para que también pues tengan el puntaje correspondiente, no solo de la actividad, sino que lo que nos da también la plataforma. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a la actividad 1 y la actividad número 2. Ok. En la actividad número 1 se llama Visitando la isla. En esta actividad, el propósito es utilizar las funciones exponenciales para predecir cómo cambiará una población. Aquí nos dan un problema, pero como documento, ¿qué voy a entregar? Aquí me dice un documento en procesador de textos en el que ustedes copien y peguen todos los puntos. El desarrollo de la actividad incluyendo los procedimientos. Un procesador de textos es, por ejemplo, Word, ¿sí? O todos tienen, como tienen su cuenta de Gmail, en estas aplicaciones, ustedes tienen, por ahí alguien entrando. En esas aplicaciones, ustedes tienen también la opción de aquí de documentos de Google, que es un documento de software libre y que no tiene ningún costo. Yo en un principio les platiqué también que íbamos a trabajar con Excel, que es una hoja de cálculo, pero también por parte de Google tenemos hoja de cálculo. ¿Por qué yo trabajo en Excel? Porque la verdad a mí me gusta mucho más el interfaz de Excel. Sí es un programa no fácil, pero desde la primera actividad a mí me gusta trabajarla en Excel porque todas las actividades a partir de la siguiente semana, Excel es un gran aliado. Y como los últimos 3 actividades del módulo, incluyendo el producto integrador, se hace en una hoja de cálculo que es Excel, yo por eso les recomiendo que vayan utilizando este programa para que se vayan acostumbrando a trabajar con él, ¿sí?
Conforme vayamos evolucionando, obviamente los cálculos van a ser más complejos y el programa, si lo tomamos hasta el final, pues sí se nos puede hacer medio complicado y nos podemos desesperar un poco. Es por eso que yo les recomiendo que desde un principio trabajemos con hoja de cálculo, ¿sí? Pero el documento que entreguemos en esta ocasión sí tiene que ser en un procesador de textos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Word y bueno, yo lo abro. Eh, es como ustedes quieran, o sea, puede ser en este Word, puede ser en este documento, puede ser también Canva, es un programa que maneja o el procesador de texto, entonces no es que yo maneje uno en específico, o sea, sino que a mí se me facilita más lo de la familia Microsoft y creo que por eso yo lo recomiendo. Entonces, de todos modos, vamos a ver estos dos, así como rápidos en su momento para que yo entiendo que es más complicado, de repente comprar algún software, pero es más común lo que es Excel y lo que es Word, ¿sí? Aquí nos dice que, bueno, vamos a hacer una proyección. Nos dice que una persona denominada con el nombre de Julia visitó una isla virgen y después de una semana ella decidió invitar a dos amigas, o sea, ella y dos amigas para pasar otro fin de semana. En la tercera semana, cada uno invitó a tres amigos más y así el aumento siguió constante durante las 10 semanas. Eh, quiere decir que vamos a hacer una función de exponentes donde la fórmula es P, que es el número de personas, y 3, perdón, con el exponente del tiempo, o sea, de la T, que son 3, 6, 9, y ya nos vamos, ¿no? 3, vamos subiendo el exponente. De acuerdo con la problemática que se presenta, van a elaborar una tabla con la cantidad de personas, bueno, aquí dice las semanas, la sustitución de T, que es el exponente, y van a incluir el procedimiento de la tabla. También me van a hacer una gráfica donde van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las personas que poblaron la isla después de 10 semanas? ¿Qué otro suceso puede ocurrir al resolver mediante la función exponencial? Que bueno, esto ya lo vimos en un principio que les comenté que podría ser, por ejemplo, lo de la pandemia, es una buena opción. Entonces, esto lo vamos a manejar. Y bueno, ya cuando terminemos de la tabla, de la gráfica y demás, nos vamos a ir a redactar una conclusión de 5 renglones. Lo van a guardar en el equipo y bueno, GeoGebra es una buena opción. A mí, en lo particular, se me hace un poco complicada, pero si a ustedes les gusta y saben manejarla, adelante, ¿sí? Es un software también gratuito y se puede trabajar de forma sencilla. Lo vamos a hacer en Excel, porque como les comenté, a mí me gusta que vayan identificando las herramientas súper sencillas del programa para ya después trabajarlo de forma, pues, más avanzada. Mm, ok. Creía que me hablaban, pero creo que no. Dime, Sandra, tus órdenes. Gracias, asesora. Esto le iba a preguntar yo. Si no ocupo Excel, ¿puedo usar la hoja de Word? Ahí también puedo hacer el cálculo, la gráfica. ¿Hay Sí, algún problema? no hay ningún problema en estas primeras 4 actividades. O sea, las 2 de esta semana y 2 de la siguiente, no me solicita una hoja de cálculo. El problema va a ser ya en las siguientes. Ya en las siguientes sí nos va a solicitar la hoja de cálculo. Maestra, es que en la hoja de cálculo se me dificulta porque no sé cómo, sí, o sea, no la sé utilizar todavía bien y no sé cómo sacar los puntos cardinales en una hoja de cálculo. Ok, pues para eso estamos aquí, por eso vamos a trabajar. Si de todos modos se les complica, pues bueno, para eso vamos a estar trabajando, ¿sí? O sea, yo sé, yo entiendo que es parte
del aprendizaje que vamos a tener. Entonces, yo nada más les pido que no tengan miedo y van a ver que va a ser sí laborioso entenderle, pero no imposible. ¿Sale? Gracias. Luz, adelante. No, ok, perdón. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en Perdón, Excel. asesora, se trabó mi computadora. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luz, a tus órdenes. Respecto a lo que comenta mi compañera Sandra, desde el módulo pasado estuvimos viendo eso para graficar y en la barra de Excel aparece ahí mismo como, no me acuerdo, pero es una herramienta y ya sale la gráfica con los valores, o sea, en automático los da, no hay tanto que hacer y a lo mejor eso se le puede facilitar a ella. Así es, justamente. Sí, 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 sí. Es que yo entiendo que Excel es un programa muy complejo y de repente nos puede causar pues frustración, enojo, desesperación, porque pues no lo conocemos. Entonces sí es mediante pues un lenguaje de fórmulas. Pero bueno, para eso estamos aprendiendo y espero, como les dije, en estas 4 actividades de estas 2 semanas, no es necesario trabajarlas en Excel, o sea, no me los piden, pero en la siguiente sí, entonces no quiero que se enfrenten cuando ya tengan que entregarme el archivo de Excel, que no sepan cómo manejar esa parte, ¿sí? Pero no hay ningún problema, o sea, si ustedes se quieren esperar y hasta, o ya lo dominan otras fórmulas, perfectamente lo pueden hacer. De hecho, es uno de los tips que yo les doy ahorita manejando esta parte y aterrizando en esta parte. Vamos a revisar la rúbrica. ¿Por qué? Porque en la rúbrica, aquí, por ejemplo, me dice que yo voy a entregar un documento en procesador de textos. Y en la rúbrica me dice, crea un documento en procesador de textos. Entonces, yo hago mucho énfasis en esto porque en las otras actividades sí me van a decir que entregue un documento en hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, si ustedes no me lo entregan como me indica aquí, yo me voy a tener que ir a no evaluable y van a ser 40 puntos menos, aparte de que actitudinal son 10 puntos menos también. Entonces, sí, aunque la actividad esté excelente, esté bien hecha, esté bien organizada, si no me lo entregan como aquí me lo indican, yo tendría que bajarle ese puntaje. Entonces, si aquí me dice que es un documento procesador de textos, nosotros podemos trabajar perfectamente en una gráfica y en una tabla del procesador de textos. Podemos manejarlo en GeoGebra también y lo copiamos y lo pegamos. Podemos manejarlo en Excel, lo copiamos y lo pegamos. Muchos de ustedes también me los han entregado anteriormente haciéndolo a mano. También se vale. Toman una foto de la gráfica de la tabla del proceso, lo suben al procesador de textos y me lo envían. Cualquier opción es viable. ¿Por qué? Porque en la rúbrica no me lo menciona de esa forma. Entonces, eso es qué bueno que toman ese tema, porque efectivamente no es como a fuerzas tener lo que hacer en ese programa. Yo les vuelvo a repetir, me gusta trabajarlo en la hoja de Excel y pues vamos trabajando en esa parte para irnos acostumbrando, ¿sí? Nada más, es mera recomendación, vaya, en esa parte. En la hoja de cálculo de Excel vamos a poner con portada, Yuli, no tienen que entregarlo en Excel, ¿sí? Eh, yo soy bien, ¿cómo se puede decir? Yo me guío 100% de la rúbrica, chicos, ¿sí? Yo los invito a que revisen la rúbrica, no nada más el proceso que nos indica. Porque si aquí, por ejemplo, en esto me dice del procesador de textos y me lo entregan en una hoja de cálculo, ya tienen no, parte de no evaluable. Si, por ejemplo, me escribes una conclusión de menos de 5 renglones y no me dices con claridad cuál es la importancia de predecir el crecimiento, con todo el dolor de mi corazón les voy a poner en requiere apoyo. Si tienen faltas de ortografía, de redacción
más de 8 puntos, vamos bajando, ¿sí? Entonces, esto es así como súper básico que ustedes siempre vayan de la mano con la rúbrica, porque de ahí yo me baso completamente, ¿sale? Entonces, por lo pronto, ahorita, y con la duda que tenían en cuestión de la hoja de cálculo de Excel, no vamos a trabajar en Excel todo lo que es portada, ni vamos a entregar la actividad, por favor. Y vamos a copiar la gráfica de Excel a Word, compañera. Así es, justamente, ya vamos adelantándonos esa parte. Entonces, bueno, ya con las recomendaciones generales que les di, en ambas actividades son iguales, ¿eh? O sea, es esa parte. Nos vamos a ir rápido a Excel para identificar el proceso. Tengo aquí una tabla que ellos me recomiendan porque aquí está la semana, sustitución de T, que viene siendo el exponente y el resultado. Esta tabla yo puedo hacer de varias formas la tabla, hacerla directamente en el programa o puedo copiarla, pongo control C, me voy a mi programa de Excel y pongo control V y aquí me aparece directamente la tabla sin necesidad de yo estarla haciendo una por una. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner un diferente color, si lo que quiero es blanco, un diferente color en las letras, porque me lo tomó directamente. Y si se fijan, bueno, vamos poniendo la sustitución y el resultado. En esta, por ejemplo, bueno, ya, esta lo voy a borrar, porque yo ya tengo mi tablita ya revisada. ¿Sí? En esta tabla, nosotros vamos a poner la semana 1, 2, 3, 4, hasta las semanas que ellos nos indiquen. Yo siempre cambio los datos, ¿sí? O sea, no puedo ponerle los mismos datos que me están pidiendo la actividad porque ustedes, bueno, no les voy a hacer su chamba, ¿sí? La actividad. Entonces, puedo hacerlo de esta forma. Aquí yo proyecté el 2, no el 3, a sus potencias y me fui a 15 semanas. Entonces, aquí lo que puedo hacer, como les comenté, Excel es un programa inteligente. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, pongo 0, 1, 2 y de aquí selecciono y jalo y automáticamente me da lo numérico. Entonces, sin necesidad, si se fijan, yo de poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pongo la potencia. Las potencias ustedes la pueden poner de diferentes formas. Esta es como la más tradicional, la 2 elevada a la 0 potencia, pero también una forma de ponerlo es con este símbolo, ¿sí? Entonces ponemos n, que es el número, por ejemplo, 2 elevada a la primera potencia, por ejemplo. También ese puede ser el resultado. Este símbolo, si ustedes, porque se tiene que poner, buscar, por ejemplo, insertar y buscar en el símbolo y demás, lo que podemos buscarlo es en Google. Entonces, aquí se puede copiar control C y ya podemos seguir pegando. Por ejemplo, 2 a la potencia, nos vamos al 2. Y aquí ya nos vamos 2 a la potencia y nos vamos al 3. Lo pegué con control V, ¿sí? Y así ya lo puedo ir diciendo cómo es el proceso. Y el resultado, obviamente, de las potencias, si ya revisaron la ley de los exponentes, nos va a dar el resultado que nosotros lo vamos a ir haciendo. También me dicen que tiene que ir el proceso. Entonces, el proceso puede ser aquí que tú me estás diciendo cómo vas a sacar la potencia, o de esta forma, o, por ejemplo, manualmente, 2 por 2, ¿sí? También acuérdense que el asterisco es multiplicación, entonces puede ser de esa forma. La siguiente sería 2 por 2 por 2, porque esa bueno, aquí ya me sumé una, a la segunda, a la tercera potencia, y aquí vamos 2 por 2 por 2, y así sucesivamente a la cuarta potencia le multiplico por 2 otra vez, y así sucesivamente para que me digas
cómo fue el resultado que obtuviste directamente en lo que se aplicó. Ya cuando tengamos la tabla, bueno, les voy a borrar esto para no confundirlos un poco más. Me dice que yo tengo que graficar. La forma de graficar, yo si selecciono todo esto ya puedo empezar a graficar. Bueno, aquí es el resultado, es 1. Entonces, yo ya puedo graficar mi resultado. Entonces, ¿cómo lo puedo graficar? Como me dice nada más que tengo que graficar semana y el resultado que obtuve, puedo ocultar la columna. Aquí se le selecciona y la puedo ocultar. Si se fijan, aquí se ven 2 pestañas donde ahí están adentro y la columna A se brinca a la C, quiere decir que aquí hay una escondida. Pero para graficar vamos a seleccionar, nos vamos a ir a gráficos recomendados, también en insertar, y aquí aparecen los gráficos que nosotros podemos estar trabajando o todos los gráficos dependiendo de los que ustedes decidan o les gusten o identifiquen que se sienten más a gusto trabajando con él. Le dan a aceptar y aquí está el gráfico. Para pasar nuestra tabla, vamos a copiar, nos vamos a nuestro documento de Word, pegamos y ponemos también la gráfica. Control C y nos vamos y Control V y ahí pegamos nuestra gráfica. Podemos hacer exactamente lo mismo en nuestro documento, ya sea acá, haciendo en la hoja de cálculo, o el documento, nada más que como no son, por ejemplo, hermanos, se ve diferente la gráfica, pero igual se trabaja de la misma forma, ¿sí? Entonces, en ambos programas podemos hacerlo de la misma forma y estar entregando nuestra actividad número 1. No sé si tengan alguna duda en cuanto a esta actividad. No, todo bien, gracias. Ok, Gracias. ok. Sí, exactamente. Esta es de las más sencillas. Solamente sí tienen que tener mucho cuidado con la ley de los exponentes, porque de repente se me equivocan sobre todo con el 0, la ley del exponente con el 0. Entonces, pues ahí empezamos a bajar de calificación, ¿sí? Entonces, bueno, ya haciendo la gráfica, ya después haciendo la tabla, la gráfica, ya nos pondríamos a hacer la conclusión. Todas nuestras actividades, aunque no las pida, tenemos que usar las referencias. Creo que ya esto hemos estado trabajando con módulos pasados. Voy a compartirles, creo que ya ustedes tienen un manual de referencias que es muy sencillo y el viernes lo vamos a aterrizar directamente. Por favor, si no cuentan con referencias, es más fácil que se identifique que pueden caer en plagio. Acuérdense que en la rúbrica viene en eso, ya lo hemos manejado en módulos atrás, ¿no? Y las referencias tienen que estar citadas en estilo APA. Si no me las incluyen, ya son por default 10 puntos menos de 100. Entonces, sobre 100, pues. Entonces, por favor, porque no hacen como esa instrucción de los derechos de autor. Si, por ejemplo, me dicen, no, es que yo hago las operaciones y no necesito. Aquí en todos los bloques de las semanas hay una guía, en el cual en esta guía nosotros identificamos cuáles son los recursos que se aplican en cada actividad. Por ejemplo, en visitando la isla tenemos estos recursos y en cuántas casas más tenemos estos recursos. Estos recursos son los que pueden ir citados y referenciados. No, por ejemplo, si tú estás haciendo visitando la isla, me vas a poner Producto Interno Bruto y su distribución, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que esté abonando a la actividad. O al revés, ¿cuántas casas más? Funciones exponenciales, pues no. También, por ejemplo, no entran aquellos que ustedes hagan para uso del programa. Por ejemplo, yo estoy revisando cómo poner una fórmula, cómo poner un gráfico en Excel y esto lo voy a poner directamente en mis referencias. No, solamente aquellas que abonen en el contenido. Pueden ser también estas sesiones.
pueden ponerlas, o sesiones de algún compañero que ustedes estén revisando, o del ADC que fue el día de ayer. Cualquiera puede ir integradas en sus referencias. Ok, bueno, si ya no hay otras dudas, ya nos vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 sí es un poco más compleja. Esta sí es difícil que la trabajemos en Excel, pero sin embargo, bueno, yo les doy algunos tips también directamente en el programa. Este es un documento también creado en el procesador de texto donde copien y peguen todos los puntos y el desarrollo de la actividad, incluyendo todos los procesos. Ustedes tienen 2 estados, aquí nos manejan 2 estados, Puebla y Ciudad de México, donde nos dan un periodo de años de 10 años cada uno, en el cual está proyectado la evolución del estado de Puebla y de la Ciudad de México, cómo van subiendo su población. Ya después con esto, ustedes van a contestar las siguientes partes. De acuerdo con las tablas y las gráficas y el cálculo de las tasas de crecimiento, van a describir en cuál de las 2 poblaciones el crecimiento ha sido menor en el periodo del 2010 a 2020. Van a incluir procedimientos y van a fundamentar su respuesta. O sea, aquí necesitamos sacar un porcentaje de aumento de vivienda. No porque obviamente la Ciudad de México va a tener mucho más vivienda que Puebla, pero a lo mejor el crecimiento ha sido más en cuestión de porcentaje, ¿sí? Esto es importante. ¿En qué periodo de tiempo de ambos estados el crecimiento resulta ser menor? Y si el comportamiento de crecimiento de la población de Puebla y la Ciudad de México se mantiene, como en el último periodo, ¿cuál será el incremento de viviendas para el año 2030? Y recuerden incluir procedimientos y gráficas. Van a descargar el archivo de viviendas del INEGI, le dan un clic y aquí se descarga, si se fijan aquí está, justamente en un archivo de Excel. Lo abrimos y se abre. Y conforme esto, ustedes van a identificar en qué estados están, y del 2000 está igual el bloque 2000, 2010, 2020. Van a identificar en qué estado están y van a hacer la misma proyección ahora directamente con su estado. Yo soy del estado de Jalisco. Entonces, si ustedes están en la Ciudad de México, aquí viene también, por favor, tienen que escoger otro estado, ¿sí? En caso de vivir en la Ciudad de México, selecciona cualquier otro estado y por último proyecta cuántas viviendas habrá en el 2030 en los 3 procesos, tanto en estado de Puebla, México, como la proyección de su vivienda en donde están en su estado. Y en un párrafo de 5 renglones van a redactar una conclusión sobre cuál es el impacto de crecimiento poblacional en su estado. Y bueno, una vez que lo tengan, van a descargarlo y demás. Volvemos a entregar un archivo en procesador de textos. Revisamos rúbrica y en la rúbrica también me dice que es un documento con procesador de textos, ¿sí? Si, por ejemplo, pueden tener algún problema descargando el archivo de Excel. ¿Cuál problema es? Si nosotros trabajamos no en una computadora, si trabajamos en un dispositivo, por ejemplo, un celular, en ocasiones no tenemos descargado el programa y no me lo va a descargar. Entonces, sí hay que tratar de buscar algún programa que se pueda descargar directamente y que sea compatible para que lea este archivo. Van a haber varios archivos en un futuro en este módulo que vamos a descargar de Excel. Entonces, sí es recomendable que empiecen a buscar una aplicación que sí sea compatible y podamos descargar sus archivos de Excel, porque esta es la primera parte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si nos vamos, ya nos vamos a la actividad número 2. Obviamente no les puedo decir todas las fórmulas, ¿sí? Aquí les estoy haciendo como una tabla pequeña de un ejemplo de una tasa de crecimiento poblacional en porcentaje, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren,
la fórmula es súper sencilla. ¿Dónde las encontramos? Ahora sí que ya les voy a decir dónde las encuentran fácilmente. Las fórmulas están directamente aquí en los recursos en crecimiento poblacional. Vamos a entrar y aquí vamos a tener las fórmulas que nos están pidiendo, ¿sí? La tasa de crecimiento, este es el porcentaje en la que vamos a sacar ahorita, y expresión exponencial para hacer la actividad, ¿sí? La tasa del crecimiento y también cómo se va a ir comportando en un futuro y demás. Vamos a hacer solamente, les voy a regalar esta fórmula que es la tasa de crecimiento. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula que dice que es PT menos PO sobre PO. ¿Qué es PT? PT se refiere a la cantidad de población al final de un tiempo de análisis. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos análisis, uno en 1990 y uno en 95. El mío son de 5 años, no es de 10 años como la que están trabajando. Entonces, es la cantidad, primera es la cantidad al final del tiempo. Le vamos a rebajar la cantidad de población al inicio. O sea, quiere decir que en 1990, perdón. Sobre esto, primeramente se van a restar y después el resultado se va a dividir de nuevo con la población al inicio del análisis. Lo vamos a hacer aquí como fácil en una fórmula, que es lo que les digo que es Excel, pues en esta parte. Siempre Excel me va a identificar, déjennos algo un poquito más grande. Ok. Siempre Excel, bueno, aquí me voy a poner, voy a borrar esta. Siempre Excel me va a identificar lo que yo le voy a ir diciendo con instrucciones, con códigos. Para poner una fórmula, Excel me va a identificar cuando yo pongo un signo de igual. Aquí yo le estoy diciendo a Excel que lo siguiente es que ella va a realizar un cálculo que yo le diga. En este caso va a ser la sustitución de la fórmula que vimos ahí arriba con una fórmula directamente que vamos a trabajar en el programa. Va a ser igual, vamos a poner un paréntesis, que es esta parte de la fórmula. Entonces quedamos que era la cantidad primeramente al final, que fue lo que tenemos en 1995. Le vamos a poner esta parte que es una celda. La celda es la columna con la fila en donde están los datos. ¿Cómo identifico una celda? El nombre de las columnas siempre tienen letras. El nombre de la celda, de las filas, siempre tienen números. Entonces, las columnas y las filas cumplen una celda, donde yo las voy a identificar con el número de columna más el número de fila. Esa es una celda y el dato que tiene aquí. Entonces, como la fórmula me indica que el dato al final me corresponde a la celda B8. En este caso es la intersección de las dos. Aquí le voy a restar menos la cantidad al inicio que tengo de 1990, que es la celda B9. Cierro mi paréntesis porque primero quiero hacer esa operación. Acuérdense que la ley de las operaciones es primero los paréntesis y después voy a indicarlo que va a dividirse entre la cantidad de población de nuevo que estábamos manejando al inicio. Le damos un enter y me sale, bueno, aquí me va a salir el porcentaje porque yo ya le manejé el signo de porcentaje, ¿sí? Aquí ya le había manejado en la celda el porcentaje. Entonces, automáticamente, si se fijan, me sale el resultado. Aquí en la celda se ve el resultado y aquí en mi barra se ve mi fórmula, ¿sale? Entonces, este es el resultado donde yo puedo poner decimales
si yo así lo quiero, o puedo quitar decimales. Por eso me marca 19, si se fijan, porque es 18.89, entonces me va cerrando a 19. Como ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pueden hacer su tabla, pero si hacen una tabla y me la pasan al procesador de texto, tienen que indicarme cómo hicieron este cálculo, o sea, qué multiplicaron para sacar este porcentaje de la tasa de crecimiento. Y bueno, esta es una fórmula que nosotros podemos trabajar directamente allá y ustedes ya tendrían que sacar la otra proyección al 2030, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Exactamente, Osvaldo. Justamente fue la fórmula que utilizamos, nada más aquí te faltaría el signo de igual, ¿sí? En este caso es, bueno, obviamente nosotros, sí, Lorena se puede poner a un lado exactamente la fórmula que utilizan. Normalmente, como lo hacen en procesador de texto, me indican la fórmula a obtener tal y ya me van poniendo como el procedimiento para sacarla, que justamente así me lo está pidiendo la actividad, que ustedes tengan que poner fórmula y procedimiento que utilizar. Y obviamente dar respuesta a todos los cuestionamientos, ¿sí? Esta es bastante compleja porque obviamente esto fue nada más un cálculo de una, de una, de una parte. Ustedes tienen 3 datos, acuérdense que tienen que proyectar esos datos, tienen que sacar un dato nuevo y tienen que proyectar también a su estado. Entonces son 3 ciudades junto con 4 cálculos distintos, ¿sale? Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda. Dejen en lo que me escriben y demás. Yo Dime, asesorar. Sandra. ¿Nada? Ok. En los recursos que nos Ajá. estaban mostrando, viene ahí que por 100 dentro más arribita. ¿En cuál? En la fórmula nos dice que es PT, tiempo, Ajá. el último y se divide por el primero. Y aquí abajo dice que se multiplica por 100. Ajá. Para sacarlo directamente. Para sacarlo directamente. Entonces, ya, esa era mi duda nada más, porque en Excel sí lo saca directo sin el por 100. Exactamente. Ajá. Porque yo le puse directamente ya el porcentaje. Pero ustedes sí se tendría que multiplicar por 100 para sacar el porcentaje, justamente. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. Ok. Dejen, reviso, que no alcanzamos a ver toda la presentación, pero ya se nos está acabando el tiempo. Ok. Pues creo que sería así como todo rápido, porque esta sesión siempre se nos termina muy rápido. Pero como recomendaciones, recuerden también esto del estilo APA. En verdad es muy importante que consideremos alimentar nuestras actividades, por favor. Eso sí que no lo echen en saco roto. Revisen, por favor, si por alguna causa cometimos plagio, acuérdense que va a ir castigado. Entonces, es muy importante, les compartí una infografía en relación al plagio. Revísenla, de todos modos, el viernes nos vamos a dar una buena revisada en esta parte y vamos a alimentar pues todas las dudas en cuanto a plagio y demás. Y las referencias, les voy a dar también tips que ustedes les pueden servir mucho en cuestión a referencias, en cuestión de cómo referenciar correctamente nuestro trabajo. Y bueno, si ya no hay ninguna otra duda, pues creo que ya sería todo. De todos modos, si por algo no se pueden conectar el viernes, estamos en contacto, por favor, vía plataforma, me pueden escribir, me pueden mandar un mensajito, me pueden tanto en el chat como en la plataforma, como en el mensajero, como aquí, como, pues estamos como para ayudarnos, ¿no? Entonces,
sí me gustaría que no les dé pena, o sea, no hay problema que nos equivoquemos y que trabajemos todos juntos. El chiste es que ustedes aprendan y que se despabilen y que sepan aplicar correctamente como todas estas partes y todas estas herramientas que al final en verdad les va a servir muchísimo todo esto y lo van a ver. En verdad es un módulo muy rico, muy nutrido de contenido y que en verdad no me van a dejar negar cuando lleguen cuando lleguen a las 4 semanas que les va a servir mucho la información que les vamos a estar dando en este módulo. Es un módulo muy bonito. Pues muchísimas gracias. Tuvimos muy buena afluencia. Son 10 compañeros. Nos vemos. Buenas noches. Que descansen. Espero sus actividades. Y si Dios quiere, aquí nos vemos el viernes. Estamos conectados, ¿sale? Que descansen. Muchas gracias. La presentación las voy a entregar ahorita. Denme una hora más o menos en que lo que se baja y lo suba a la plataforma por si la quieren revisar, ¿sale? Muchas gracias y que pasen buenas noches.